a la familia los detalles, la prudencia y desde luego todas las normas de seguridad, porque es un deporte emocionante, pero si no se siguen las indicaciones se convierte en un deporte peligrosísimo. Así es que entre otras indicaciones, el instructor dice que cada balsa no puede haber más de 4 personas y que además cada balsa debe tener un capitán que es un experto instructor. Bueno, la familia se divide, cada quien reparte el grupo de acuerdo a sus gustos para disfrutar más los rápidos. Pero en una de las balsas, uno de los hijos de la familia, 24, 28 años, qué sé yo, un hombre muy fuerte, muy dinámico, atleta nato y además muy astuto, muy inteligente, él decide, yo voy a ser el capitán de la balsa. El instructor insiste, necesita experiencia, necesita certificación, necesita estar calificado. No, yo voy a ser el capitán de la barca. Como usted va atrás de mí, yo puedo seguir sus indicaciones. Después de un pleito, el experimentado instructor dice, bueno, voy a hacerlo con una condición. Voy a dejar que usted sea el capitán de esa balsa siempre y cuando uno de mis instructores esté ahí. Este hombre, que ya no puedo decir muy joven, dice, está bien, por medida de seguridad póngalo. Así es que empiezan y es increíblemente divertido. Los paisajes son hermosos, el clima, la diversión, el río, los peces bajo la balsa, el cañón en ambos extremos, pero aquí viene lo emocionante. Cuando río abajo, la pendiente hace que la balsa empiece a acelerar y es entonces cuando la experiencia del capitán de cada balsa manda en ese deporte. El chico o el hombre, como ustedes quieran, por descuido, por necedad o por cualesquiera otros motivos, ha empezado a descuidar las indicaciones y en lugar de ir por la ruta que debe tomar, está llevando la balsa a uno de los lugares más peligrosos donde los apriscos y en donde las rocas pueden hacer que se estrelle y hasta pierdan la vida. Cuando el capitán experimentado en la balsa de atrás se da cuenta y ahí van los papás en la balsa de atrás, entonces el capitán experimentado empieza a gritar y empieza a decir, toma el control a su otro instructor. Pero ya no hay tiempo de que el otro instructor tome el control. Si usted está en esa balsa y usted es papá y mamá, ¿qué haría? Estoy seguro que si usted y yo vamos ahí, sabemos que uno de nuestros hijos está corriendo un grave riesgo, vamos a empezar a gritar, vamos a empezar a levantar nuestras manos, nos desgarraremos nuestra garganta y haremos todo lo que sea posible para que nuestra familia no corra riesgo, ¿cierto? Haremos todo lo que esté a nuestro alcance. ¿Cierto? ¿Haríamos eso? Sin siquiera dudarlo. Alguno incluso estaría pensando, quizás me lanzo de esta balsa, quizás nado, quizás tiro un lazo. Cualquier cosa sería válida. Cualquier padre responsable haría eso para proteger a su familia. Paréntesis. Si esta ilustración de esos rápidos se compara a la vida misma, yo me pregunto cuando algunas familias vienen a la iglesia y uno del miembro familiar, del grupo familiar, uno de los miembros en realidad está llevando su vida hacia una roca en donde se va a estrellar. Por descuido, por rebelión o por qué sé yo razones, él no está siguiendo lo que los expertos le han dicho que siga en la vida. Cualquier papá, cualquier mamá empezaría a gritar y haría todo lo que esté a su alcance para procurar que su hijo, su hija haga un alto, repare en lo que está haciendo en su vida y corrija el rumbo. Cualquier papá o mamá haría eso. Lo que a mí me sorprende a veces es que hay familias en esta iglesia y en cualesquiera congregaciones en donde uno del grupo familiar está yendo por un rumbo equivocado. Y yo me pregunto si los papás o los que son parte de ese grupo familiar
están haciendo todo para que vuelva a los caminos de Dios, o al menos se enfoque en los caminos del Señor. Porque debo decirlo y con toda la seriedad del caso, su hijo, su hija, su papá, su mamá o quien sea de ese grupo no va a estrellarse con una roca, va hacia el infierno. ¿Acaso no tendría que hacer todo usted o yo para procurar salvar a uno de nuestro grupo familiar? Entonces les pregunto, ¿por qué no lo hacen? A veces temo que algunos vienen a la iglesia muy cómodamente, mientras uno de nuestro núcleo familiar puede perder su alma por la eternidad. Y si se trata de nuestros hijos, yo me pregunto, ¿cómo pueden seguir siendo, o cómo puedo yo seguir siendo tolerante, seguir dándole privilegios, seguir consintiéndolo cuando sé que va hacia el infierno? ¿Acaso no debería ser duro? ¿Acaso no debería empezar a gritar y hacer cualquier cosa para que vuelva a su vida? Bueno, cada familia tiene el derecho de hacer lo que quiera con su propia vida. Nomás lo puse como ejemplo. ¿En honor a qué? No debería sorprendernos cuando en la Biblia encontramos a Dios como un Padre que ama la creación, o puntualmente cuando en la Biblia encontramos a un Dios que ama a su pueblo Israel, haciendo todo tipo de cosas para que su pueblo preste atención y se vuelvan a Él. No debería extrañarnos cuando encontramos al profeta Isaías, que cuando sus hijos nacen les pone nombres estrambóticos. ¿Quién pone a su hijo así? Bueno, Dios hacía esto para que todo el mundo le preguntara al príncipe, porque era hijo de príncipes. ¿Y por qué le pusiste a tu hijo así? Bueno, este es un mensaje de Dios. Por eso lo hizo, aun cuando a alguien le pudiera parecer descabellado. Déjeme citar otro ejemplo. En una de esas ocasiones, porque Isaías, al igual que Jeremías, no tenía la suerte de que la gente quisiera escucharlo. No sé si hice bien al decir la suerte, porque yo tengo la fortuna que al menos ustedes durante 40 minutos, no sé si quieren escucharme o no tienen alternativa, pero parece que me están atendiendo. Estos profetas no tenían ese gusto, nadie quería escucharlos. El pueblo cerraba sus oídos, sus corazones. Pero en fin, en una de esas ocasiones, Isaías, ¿saben?, se viste de prisionero de guerra y va al lugar en donde todo mundo va a verlo. ¿Qué está haciendo este loco ahora vestido de prisionero? Era la forma que Dios ocupó para que quisieran escucharle. Claro, llamaba la atención y entonces él empezó a dar su mensaje. Lo mismo sucede ahora con Jeremías. Todo lo que he dicho hasta ahora es nada más la introducción de este asunto. ¿Cuál? Dios le dijo a Jeremías que no iba a hacer 3 cosas que todo judío debía hacer. Así es que si él no hacía eso, iba a llamar la atención. Le iban a prestar unos minutos al menos, y sus oídos iban a estar atentos quizá un poco de tiempo. Es por eso que Dios le dice a Jeremías: no vas a casarte. Wow, esto al principio debió parecer difícil. Jeremías debió pensar, pero ¿me vas a privar de una mujer con la cual consuele mi vida y hagamos familia? ¿Me vas a privar de hijos? Dios dijo: no vas a casarte. Además de eso, no irás a ninguna fiesta. Y cuidado si usted dice: oh, eso es trivial. ¿Cómo que trivial? Estamos hablando de una cultura en donde la nación tenía 7 fiestas anuales. Y cada fiesta duraba cuando menos 7 días. Estoy diciendo, y sin exagerar una pizca, que
con un promedio de casi 40 días había una fiesta fabulosa. Imagínense si viviéramos en una cultura así. Nosotros tenemos que esperar 3 meses para tener una fiesta o una vacación. Agosto, Semana Santa, Navidad. Bueno, eso es 90 días. Esto es cada 40 días, 7 días de vacaciones. Fabuloso, ¿no creen? Dios le dijo a Jeremías, no vas a asistir a ninguna. Y para cerrar con broche de oro, no podés ir a ningún funeral. Wow, parecía una locura. Pero Dios tenía un propósito en medio de todo esto, y eso es lo que vamos a estudiar en el sermón de hoy, titulado La soltería no es de Dios. Vayan en sus Biblias hasta el capítulo 16, el libro de Jeremías, y por favor se ponen de pie cuando la cita encuentran. ¿Tenés el micrófono inalámbrico ahí? ¿Y tenés Biblia? ¿Sí? Jeremías capítulo 16, vamos al versículo 1. ¿Todos listos? Jeremías capítulo 16, vamos a leer del verso 1 hasta donde yo les señale. ¿Sí, amén todos? ¿Y vos, amén? No, si este siempre está dormido, ¿qué va a hacer? Voy entonces, verso 1. Vino a mí palabra... ¿Ah, sí? Sí. Ok, ayúdame, pues así descanso un poco mi voz. Verso 1. 16, verso 1. Vino a mí palabra de Jehová diciendo: no tomarás para ti mujer, ni tendrás hijos ni hijas en este lugar. Porque así ha dicho Jehová acerca de los hijos y de las hijas que nazcan en este lugar, de sus madres que los den a luz y de los padres que los engendren en esta tierra. De dolorosas enfermedades morirán, no serán plañidos ni enterrados. Plañidos viene de plañidera. Plañidera era un trabajo en ese entonces, aunque debo decir que todavía las hay. Eran mujeres contratadas para llorar a los muertos, para consolar y lamentar, para hacer endechas. Eso era una plañidera. Usted me dice, pastor, ¿existen todavía? Sí, hay personas que llegan a los servicios fúnebres a llorar y ni conocen al muerto. Pero algún interés tienen de por medio y por eso se ocupa el término plañidera. También suele usarse mucho en política. Cuando las personas llegan al gobierno o a posiciones de privilegio, también en las empresas, entonces una manera de despreciar a otros es que dicen, vienen como plañideras a suplicar por lo que nunca hicieron. Eso es lo que está diciendo, que vendrá, ni siquiera plañideras tendrán. Siga. Serán como estiércol sobre el haz del suelo, con espada y con hambre serán consumidos, y sus cadáveres servirán de comida a las aves del cielo y a las bestias de la tierra. Porque así dice Jehová: no entres en casa de luto ni vayas a lamentar, ni los consueles, porque yo he quitado mi paz de este pueblo, dice Jehová, mi misericordia y mi compasión. Hasta Morirán. Hasta ahí leemos. Gracias, Efraín. Oramos. Señor, por favor, habla en nuestras vidas y que podamos crecer a través del estudio de tu palabra. Gracias en Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar su asiento. Voy a decir el nombre del predicador no solo por el respeto que siento hacia él, sino también para excluir la responsabilidad de su punto de vista. No es que yo no esté de acuerdo, pero no he estudiado lo suficiente como para decir, comparto lo que Daniel Torres, predicador de cursos de teología práctica en internet, dice respecto al tema de la soltería. Voy a subir esto en el Facebook, en la página de Facebook de la iglesia para aquellos que quieren escuchar el estudio completo. Pero en fin, Daniel dice que todo hombre o mujer cristianos, todo hombre o mujer en los caminos de Dios que tiene la edad de casarse y sigue soltero o soltera es por cualesquiera de las siguientes 2 razones. Él no da una tercera posibilidad. Él dice que solo hay 2. Y recalca, hombre o mujer en edad de casarse. Claro está que tendríamos que preguntarle en dicho estudio, oiga, ¿y en nuestra sociedad cuál es la edad de casarse? Pues también eso tiene mucha tela que cortar y no es parte de nuestra temática, pero así, muy superficialmente, hablando de nuestra cultura, yo diría que una edad
límite en donde todo hombre o mujer debería pensar en que ya debería estar casado es a los 30 años, especialmente porque el sistema del cuerpo femenino empieza a cambiar sensiblemente en cuanto a la fertilidad. Así es que dice Daniel Torres que todo hombre o mujer de 30 años que dice ser cristiano y vivir en soltería es únicamente por cualesquiera de estas dos razones, y ambas razones son bíblicas. Lo que no sé si es bíblico aún es si existe una tercera posibilidad o cuarta. En fin, la primera, él dice que se debe a que Dios le ha ordenado el estado de soltería. Caso típico, específico y ejemplo, Jeremías, pero el mejor, Pablo. Dios les dio el don de abstinencia y les dio cualesquiera otros dones necesarios para vivir de esa forma, para no necesitar una pareja. Eso significa que no solo es un don de abstinencia sexual, que muchos piensan es lo único grave. Yo diría que no es lo más grave. Yo creo que la abstinencia emocional sería lo más grave. Pero en fin, si Dios ha llamado a alguien de esa forma, puntual y exclusivamente para dedicar su vida al ministerio, pues tiene más que fundación bíblica. Recalco, usted tiene más de 30 años y es soltero o soltera. Usted tiene el total respaldo bíblico si Dios le ha dado los dones del por qué usted vive para el ministerio. Si usted no vive 100% para servir a Dios, sino que usted está dedicado a cualquier actividades seculares y cuando el tiempo le queda sirve a Dios, esto no es para usted. Aclaro muy ampliamente que esto no es para usted. Dios está hablando de esa abstinencia, de ese don, porque Dios tiene un propósito espiritual para esa persona. Bien, esa es la primera posibilidad. La segunda posibilidad del por qué está en soltería es porque usted está en plena y absoluta rebelión contra Dios. Pastor, está diciendo que si yo estoy soltero o soltera después de los 30 años, estoy en total y absoluta rebelión contra Dios. Sí, bíblicamente hablando, sí, porque la Biblia dice que Dios creó a la mujer porque no era bueno, ¿qué cosa? Que el hombre estuviera solo. A no ser que Dios creó a la mujer en un apartado totalmente que no lo incluye a usted. Y como usted no está incluido en el diseño de Dios, entonces usted puede estar en soltería sin problema alguna. No es posible. Por eso él sostiene de que usted está en rebelión contra Dios en una área de su vida. Bien, recalqué que esa es la opinión de Daniel Torres. Estoy en total acuerdo con él en los dos puntos de vista, porque los dos tienen suficiente fundamento bíblico. Lo que no sé es si hay una tercera razón en la que usted puede involucrarse, y si ese es el caso, bien por usted. Pero si no es el caso y usted no tiene ninguna otra tercera razón, pues sepa, bíblicamente hablando, usted está soltero o soltera porque Dios le llamó al ministerio de esa forma y que se quedara así, y en tal caso, un aplauso. La otra es porque usted está en rebelión contra Dios. Así es que en honor a ello, ahora no lo dice Daniel, ahora lo dice Carlos. Ahora sí voy a adoptar la responsabilidad de mis puntos de vista al respecto. Y como simple instructor de esta congregación, quiero decir 2 o 3 cosas. Número 1, todos los que tienen más de 30 años deberían asegurarse de que su estado de soltería se debe al punto 1.
Es decir, usted está soltero o soltera porque Dios le llamó a dedicar su vida totalmente al ministerio. Y una vez más digo, si ese es su caso, nuestro aplauso, nuestra admiración por la aprobación bíblica, lo cual anuncia no solo que tiene más dones de parte de Dios que la mayor parte de nosotros, sino que usted es un elegido por el Señor para algo muy especial, como fue el caso de Jeremías o el caso del apóstol Pablo, a quienes Dios les dio más dones que a la mayor parte. Segunda cosa, mía, no de Daniel. Si usted no está en ese primer grupo, usted está yendo por la balsa en ese río de la vida en total y abierta rebelión contra Dios. Y yo no estoy en este púlpito para juzgar su estilo de vida, pero sí estoy en este púlpito para con toda humildad sugerirle que haga lo siguiente. Antes de entrar a los rápidos, que no dan más adrenalina, sino donde el riesgo es peor, pregunte no al inexperto capitán de la balsa, pregunte a nuestro Señor Jesús qué es lo que pasa con su vida y trate de obedecer las indicaciones que nuestro Señor Jesús tiene para su vida. Pida perdón a Dios. ¿De qué, pastor? Bueno, tal vez es una rebelión si usted es una mujer, no quiere someterse al liderazgo de un hombre. Tal vez si usted es un hombre no quiere el compromiso económico, familiar que significa el matrimonio. Pare en esa vía, reflexione, pídale al Señor perdón y pídale la dirección de su Espíritu Santo para obedecerlo. Porque de no hacerlo, escuche esto, usted no solo se está haciendo daño a sí mismo, usted le está haciendo daño a otras personas. Le está haciendo daño a la persona que Dios diseñó para usted. Le está haciendo daño a las personas que viven cerca de usted. Y peor, con mayúsculas, cito, peor. Si usted ejerce un grado de influencia espiritual en su familia, en su núcleo o en la iglesia, y usted es un predicador, usted es un maestro de capilla, de Campos Blancos o de lo que sea, si usted está en este segundo grupo, usted le está haciendo daño al ministerio. Porque la gente a la que usted ejerce influencia van a creer que su estado civil es el correcto bíblicamente hablando, y no es cierto. Hace daño a muchas personas. Me hace también el trabajo más difícil a mí, aunque para esto no estoy tomándolo como excusa, pero me obliga a ir y decirle, hermano, hermana, al frente de ese ministerio, ¿cómo va a estar así? Usted debe hacer un alto antes de entrar a los rápidos y pedirle la dirección al Espíritu Santo. Tercera cosa que yo tengo que decir respecto al tema de la soltería. La temática de nuestro sermón de hoy no es la soltería. Bueno, pastor, ¿y por qué está hablando de eso? Porque los tengo bien atentos a todos. ¿Han notado cómo este tipo de temas controversiales hacen que hasta los que vienen a dormir quieran escuchar? ¿Han notado que si yo hubiera querido hacer un debate esta mañana, si hubiera tenido el tiempo, lo consigo y les pregunto cuál es la edad correcta, qué piensan de los solteros, qué piensan de las mujeres solteras? Oh, esto hubiera sido un panel forum, sin decir que algún soltero me hubiera apedreado. Pero todos han estado plenamente atentos. No digo que no es un tema para abordar desde el púlpito, claro que lo es, pero no nos corresponde hoy.
Pastor, ¿y entonces por qué lo usó? ¿Manipuló el tema? No manipulé nada, está aquí. Pero no es el corazón del capítulo que vamos a estudiar hoy. ¿Y entonces por qué lo usó? Por la misma razón por la que a veces los predicadores hacían cosas inusuales, para que la gente abriera su corazón y escuchara lo que sigue. Claro está que los que están involucrados en el tema que acabo de tomar deberían poner sus barbas en remojo. Pero todo lo dije para que quisieran atenderme a lo que sigue. Y si alguien dice, no, ya me molestó, no lo quiero atender, no voy a seguir entonces. El corazón de este capítulo es lo que viene ahora. ¿Qué es lo que viene? Atentos entonces. En esa cultura hebrea, los hombres se casaban antes de los 20 años y las mujeres antes de los 18. Algunos se casaban a los 14 y 12 años. Así es que cuando alguien, un hombre, y especialmente el hijo de un ex sumo sacerdote, llegaba hasta los 20 años y no estaba casado, la pregunta obligatoria, ¿saben cuál era, verdad? ¿Y usted por qué sigue soltero? Y esa era la excusa perfecta que Jeremías tenía para decir lo siguiente. ¿Pero por qué Jeremías necesita una excusa? Yo ya les dije, yo estoy más que bendecido que varios de ustedes quieren escucharme. Jeremías no tenía un auditorium, ellos no querían escucharlo, así que buscaba excusas para que lo atendieran. Y cuando le preguntaban, ¿por qué no te quieres casar? ¿Por qué no te has casado? ¿Qué pasa con vos? Él respondía esto: ¿qué sentido tiene que me case si Dios dice que sus hijas y sus hijos pronto irán a la muerte? La ciudad será desolada. Quienes no mueran por la espada de Nabucodonosor morirán de hambruna. Es una necedad casarme, que mi corazón quede prensado a la vida de otra persona cuando está predicho que la desgracia, la hambruna y la desolación son inminentes. Por eso no he de casarme. Cuando la gente escuchaba las respuestas de Jeremías, decían, sí que es un lunático religioso. El fanatismo le ha llegado a la cabeza. ¡Qué estupidez por lo que dice que no va a casarse! Además, ¿quién dice que tiene razón? Pero él advirtió a todos: la desgracia viene para nuestra nación y por eso mi soltería. Si alguien está tratando de entender a Dios, que tampoco es nuestra temática, mire que en realidad al prohibirle a Jeremías casarse, le estaba haciendo un favor. Porque si se casaba bajo ese contexto, con la desolación inminente, era arrancar el corazón de Jeremías. Así que Dios lo estaba protegiendo. De allí que Jeremías cabe en el punto 1. Pero en fin, la segunda cosa, recordarán que Dios le prohibió hacer 3 cosas. La segunda cosa es que le dijo: no vas a ir a ninguna fiesta. Wow, 7 fiestas al año, 7 días cuando menos por cada fiesta. Si a eso le sumamos las fiestas de cumpleaños del núcleo familiar, más mis amigos, y como yo crecí en el sistema sacerdotal, debo tener más amigos en ese sector. Así es que, wow, ¿cuántas fiestas al año debió tener? Un montón, sin sumar las fiestas de no cumpleaños. Pero Jeremías no fue a ninguna y no sé por cuánto tiempo. Cuando alguien como el hijo de un ex sumo sacerdote no va a las fiestas nacionales ni a las fiestas importantes de la familia, es porque él está loco o porque quiere insultar. Pero no parece loco y no quiere insultar a nadie. Así es que esto daba lugar a la segunda pregunta: Jeremías, ¿por qué no asististe a nuestra fiesta?
Y Jeremías respondía: ¿fiesta? ¿Gozo? No habrá nada de eso en sus vidas. Lo que viene es destrucción. Lo que viene es muerte por hambruna. Lo que viene es desolación. Ustedes no deberían estar de fiesta. Ustedes y yo deberíamos estar en clamor y que Dios escuche nuestro ruego. Sí lo escuchaban, pero la respuesta de los que escuchaban es: aquí el único que parece que se va a morir de hambre sos vos. Nosotros la estamos pasando bien. Tenemos trabajo, tenemos comida, tenemos buenos empleos. Sí, te escuchás mal. Sin dejar de mencionar que ya hay una conspiración para meterte a la cárcel. Te vas a morir de hambre, Jeremías. Tercera razón o tercera cosa que no podía hacer: no podía ir a los servicios fúnebres. A diferencia de nuestra cultura, en ese entonces, grupos tribales, familias grandes o patriarcales, cuando alguien fallecía, toda la tribu paraba sus actividades y compartían con la familia doliente. La sociedad de ese grupo tribal hacía un alto. Todos estaban consolando y compartiendo, haciendo menos difícil la partida de esa persona. Si a eso le suma el hijo de un ex sumo sacerdote y conocido profeta no yendo a ese funeral, hay que preguntar: ¿por qué? Jeremías, ¿por qué? Una vez más digo: Jeremías, ¿por qué? Y Jeremías, con la atención de todos ellos, entonces podía decirles: porque Dios ha dicho que ya no traerá consuelo ni misericordia para este pueblo. Ni aunque Moisés y Samuel intercedieran por ustedes, no habrá nada que detenga el castigo de Dios, y no habrá nada que Dios haga para mostrar consuelo y misericordia para ustedes. Wow. ¿Qué dijeron de Jeremías? Bueno, ya les conté. Era un mensaje duro, Lo que sí pueden estar seguros a este momento es de que todos escucharon el mensaje, debido a la práctica inusual que Jeremías adoptó para que le prestaran atención. Cuando ellos, algunos, muy pocos, regreso a la ilustración, están en la balsa, cuando algunos de ellos escucharon al instructor decir: vamos por un rumbo equivocado y vamos a estrellarnos, algunos de ellos dijeron: ¿por qué? Paremos un momento, explíquenos. Entonces Dios dijo a Jeremías: a esos pocos que quieran saber, explícales. ¿Cuál era la razón de esto? Que se volvieran a Dios. Vean el versículo 10. Estoy siempre capítulo 16. Ahora vamos al versículo 10, versículo 11, versículo 12 y versículo 18. Eso significa que ustedes van a leer en lo privado, en voz baja, sin hablar, los 4 versículos. Pero antes que empiecen a leerlos, ¿qué van a encontrar en ellos? El por qué Dios estaba enviando ese castigo. Entonces ustedes, con sus bolígrafos, marquen las razones y luego me las dicen. Otro paréntesis, todavía no las busquen. Para los que no traen Biblia y por primera vez vienen, este es un paréntesis. Recuerden que a la entrada siempre les facilitamos una. Para los que tienen meses o años de venir, recuerden,
encontrarán que una de las razones del por qué vino todo este mal fue por ignorar a Dios. Todos los que están sin Biblia aquí, después de meses o años, están ignorando la palabra de Dios. No les cuenta como un irrespeto a esta congregación. También yo deseo equivocarme. Solo piensen, ¿y qué tal si el cielo les cuenta esto como indiferencia a la palabra de Dios? Bueno, cumplan la tarea, tienen 1 minuto, yo me callo, encuentran las razones. Verso 10, verso 11, 12 y 18. Bueno, imagino ya encontraron varias. Así es que, por favor, dejen todas sus Biblias y ahora atiendan acá. Porque algunos de ustedes que ya la encontraron van a decirme, la recreación es esta. Yo les pregunté, como parte del pueblo, ¿por qué ustedes son Jeremías? Y ahora ustedes me están diciendo, ¿por qué todo ese castigo? Ok, vamos pues. ¿Perdón? Porque sus ancestros dejaron a Dios y ellos fueron peor, dice. Ok, dejaron a Dios. ¿Qué más? En el 11, que adoraron otros dioses. Adoraron otros dioses. 3. ¿Por aquí? Sí, hermana. ¿Perdón? No guardaron la palabra. No guardaron la Biblia. Ya ven que yo no exageré nada con el ejemplo anterior. No guardaron la Biblia. Y claro, que no se trata de ir y tomar la Biblia y guardarla en el asiento debajo del carro, ¿eh? ¿Qué más? ¿Por aquí? Sí, hermana Marta. Repítalo. Contaminaron la sociedad. Contaminaron al pueblo, la sociedad, pongamos. ¿Siga? Ahí está ya, no guardaron la palabra. ¿Sí? Está ya ahí, en el segundo, adoraron otros dioses. ¿Sí? Eso no está ahí. ¿Sí? ¿Perdón? Tampoco está ahí. Sí está ahí, pero ya está en adoraron otros dioses. Hay algo que está y no lo están poniendo. Hermana, en no guardaron la Biblia. ¿Sí? Ya está ahí el número 4 o 5. Sí, 4. Contaminaron. Más nadie.
¿Sí? Gríteme. Ya está ahí. Eso es diferente. Caminaron con la imaginación de su propio corazón. Adoraron otros dioses. Implícito, ¿sí? ¿Sí? Dejaron a Dios en número 1. El corazón de maldad. ¿Verdad que tenían un corazón malo? Tenían corazón de maldad. Bueno, estas son las cosas. Nosotros no estamos en condición de opinar si después de esto ellos merecen el castigo, porque el que decide, el juez, es Dios. Sin embargo, no debería sorprendernos el castigo. Empecemos por lo de corazón lleno de maldad: sacrificar niños, matarlos. No era aborto, no se llamaba así, era culto a Moloch, se llamaba en ese entonces. Maldad, corromper la pobreza y la desgracia de las viudas, volver esclavos a los huérfanos, nunca cumplir con la ley del jubileo, en donde se condonaban todas las deudas y se permitía un nuevo comienzo, y los ricos debían compartir su riqueza con los pobres. Un corazón lleno de maldad. Contaminar la tierra. No solo literalmente contaminaron la tierra, sino el corazón del pueblo. Lejos de ser un pueblo apartado para Dios, se convirtió en una sociedad pagana, sucia, podrida. Imagine historias como la en que llega un extranjero y el papá entrega a su hija para que tenga sexo y no dé más problemas. Está en el libro de Jueces. La viola y luego los hermanos cortan en pedacitos. Cuando uno lee eso, piensa, ¿cómo pudieron ser una sociedad tan podrida? No difiere mucho de nuestra sociedad actual, pero en fin. Adoraron a otros dioses. Sabemos que el adorar a esos dioses los llevó al corazón de maldad, y sus padres fueron los que dieron el ejemplo. Bueno, ahora voy a contextualizar esto y lo voy a traer a nuestros tiempos y pregunto: ¿acaso yo soy un exagerado en decir que adorar otros dioses y dejar a Dios cabe bien en el ejemplo de todos aquellos de nosotros que tenemos más tiempo para nuestros placeres, nuestros gustos, que para Dios? Los que no sirven a Dios en un ministerio, al menos 1 hora y media a la semana, ¿de veras quieren excluirse? Porque ustedes sí tienen horas para otras cosas, y no una, tienen más a la semana. Tienen horas como para la novela, como para internet, como para Netflix, como para ir a restaurantes. Tienen horas para ir al estadio, tienen horas para jugar. ¡Wow! Si sumo esas horas son muchas, pero no tienen 1 hora y media a la semana para servir al prójimo, para sentir que su vida está siendo dedicada a una persona necesitada. ¿Acaso eso no es servir a otros dioses, como el dios del materialismo, de la comodidad, de la idolatría? ¿Acaso no hay algunos de nosotros de esto de dejar a Dios durante semanas o meses? Algunos no han buscado a Dios de ninguna forma. ¿Acaso yo exagero al decirlo y tratar de compararlo? En cuanto a dejar la Biblia, yo no le veo desde aquí los que no están llevando Biblia, así es que no se sientan ofendidos. Déjenme darles un dato, y lo voy a subir también a la página de la iglesia, de Facebook. Encontré otro dato que me alarmó. Este estadista hizo un estudio y concluyó de que las personas
que no leen su Biblia todos los días, en realidad no son cristianos y que no deberían llamarse así. Porque una persona que ama a Dios quiere escuchar a Dios. Va a amar su palabra porque a Dios se le escucha a través de leer la Biblia. Él dice que son tan pequeños los índices de lectura bíblica diaria en las iglesias evangélicas que es deprimente. Y da algunos datos. Quizá un día de estos les muestro el estudio de esta persona. Mientras yo trataba de ilustrarme, pensé en nuestra iglesia. Yo no estoy seguro, ni me importa si somos 2,000 o 3,000, pero unos dicen 2,000, 2,500, 3,000. Voy a ser conservador y diré que somos, en la iglesia central solo somos 2,000. De estos 2,000, si el club de lectura es un parámetro para saber cuántos de ustedes leen la Biblia todos los días, eso significa que ni siquiera el 0.5% de esta iglesia lee la Biblia todos los días, porque apenas son 100 de 2,000. 1,900 de ustedes les importa nada la opinión de Dios. ¿No es eso dejar a Dios? Wow. Si sigo revisando, contaminarse. Un hombre arriba de 30 años, sin esposa y sin el don de la abstinencia sexual, ¿soy yo un irrespetuoso al preguntarles ¿y cómo hacen para soportar la necesidad sexual? ¿Verdad que no es un irrespeto pensarlo? Porque es una necesidad fisiológica. ¿Cómo lo resuelven? ¿Exagero yo al decir contaminándose? ¿Saben qué? Con todos los ejemplos que estoy poniendo ahora, temo que algunos de ustedes, no a gusto con mis ejemplos, están a punto de decirme lunático religioso. Otros están a punto de decirme, yo no sé por qué es tan extremista, como que aquí va a pasar algo, si aquí el único que parece que se está muriendo de hambre es el predicador. Porque a mí me está yendo de maravillas, tengo un buen empleo, tengo un buen negocio. Mi familia no es la mejor, pero ¿qué familia no tiene problemas? Ahora mismo, al terminar este culto, vamos a ir a comer donde querramos, vamos a dormir toda la tarde. Así que mire, predicador, aquí el único que parece muerto de hambre es usted. Fantástico. Así dijeron de Jeremías todas esas cosas, y debo confesarles que yo todavía no tengo la madurez de Jeremías como para decir, ya esperaba que me iban a decir eso. ¿Por qué? Era la tercera cosa con Jeremías. Dios dijo todo esto no para condenarlos, para que se volvieran. Pero ellos no escucharon. Así que hablando del club de lectura, la ilustración de los rápidos la saqué de aquí. Voy a leerles esa parte. Claro, mi parte la creé. Lo que voy a leerles es la continuación. Este es el libro que hoy por hoy estamos leyendo en el club. Había algunos lugares extremadamente turbulentos a lo largo del río. Por ejemplo, en Lava Falls, así se llamaba el sitio, la balsa descendió verticalmente 11 metros por una distancia de más de 22 metros. Cuando nos acercábamos a un lugar como esos, el capitán de la balsa, que se llamaba Robin, decía: ¡ja! Este va a ser uno de esos buenos, sujétense. Pero yo, dice el escritor, que nunca me había subido en una balsa de esas, en realidad creo que lo que Robin quería decir es: todos se van a estrellar y se van a matar. Así me sentía. Finalmente llegamos a Kermit Falls,
lugar que para nosotros fue el más violento a lo largo de todo el río. De repente pareció que Robin había perdido el control de la balsa. Justamente cuando comenzamos a descender por los rápidos, la balsa cambió de dirección y comenzó a ir del lado contrario en el peor de los momentos. Por un instante me sentí tentado a saltar de la balsa. Realmente pensé que íbamos a morir todos. Cuando estaba a punto de lanzarme, escuché el estruendo del motor de la balsa trabajando al máximo. Me di cuenta que Robin no tenía un rostro de angustia. Parecía estar sonriendo y divirtiéndose. Él, con mucha seguridad, había cambiado la dirección de la balsa a propósito. Y cuando levanté mi vista, descubrí una enorme roca que había caído por el cañón, sobresaliendo del nivel del agua. Entonces entendí, Robin no ha perdido el control de la balsa. Él tiene seguridad en lo que está haciendo. Él sabe lo que está haciendo y por eso movió la balsa de lado. Finalmente llegamos y no sé si alguna vez me vuelvo a subir en algo así. Si yo hubiera saltado de la balsa, seguro me habría ahogado, me habría estrellado. Qué bueno que no salté. Cuando yo estaba leyendo esto, estaba pensando en mi propia vida, que por terquedad, descuido, desinterés, varias veces en mi vida, la balsa en la que yo estoy, he querido conducirla yo, en lugar de dejarle el timón a Jesús. Y estoy yendo por un rumbo equivocado. Jesús usa la palabra y me dice, Carlos, dame el control. Sé lo que estoy haciendo. Pero yo, en lugar de escuchar la voz de Dios, con rebelión digo, yo sé también lo que estoy haciendo. Me voy a estrellar. Quiera Dios que todos esta mañana reflexionemos y demos el control de nuestra balsa a nuestro capitán. Oramos. Señor, gracias por hablarme, y si alguien está sin Jesús y tú le has hablado.